Vamos a iniciar ya con nuestra experta que nos acompaña en esta la primera parte de este día número 6 del Congreso Internacional de Enfermería en Urgencias y Emergencias. Para mí es un gusto poder presentar a la licenciada Karen Martínez. Ella es licenciada en Enfermería, especialista en cuidados intensivos pediátricos y neonatal. Magíster en Educación con mención en Ciencias de la Salud, coordinadora de la región de Red Venezolana de Enfermería Neonatal, Red Beneo, y docente de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, UCLA. Hoy compartiremos el tema urgencias pediátricas en guardia para enfermería, el TEP, triaje pediátrico y actuación inicial. Licenciada Karen, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Estamos desde tres plataformas justamente enlazándonos con usted. En este momento le nombro como coanfitriona para que de igual manera pueda activar su audio, su cámara y compartirnos su pantalla y listos para iniciar en esta mañana con la primera ponencia. Bienvenida, licenciada, gracias por estar acá. Saludos desde México, saludos desde Venezuela, saludos desde Ecuador. Le escuchamos, licenciada, bienvenida. Hola, muy buenos días. ¿Cómo tengan todos? Bienvenidos a este nuevo ciclo de conferencias que vamos a tener hoy, en compañía de todos ustedes. Para hablar un poco hoy, no sé si me escuchan, ¿me logran escuchar bien? Sí, efectivamente, licenciada, muchas gracias, bienvenida. Ok, paren, pues déjenme compartir las pantallas. Me van comentando si se les va viendo bien. Perfecto, sí, ya podemos verlo, licenciada. Que lo coloque en pantalla completa nada más y ahí estaríamos todo listo. Ok, perfecto. Ujú. Ya, un momentito. Ok, ahora sí. Bueno, para iniciar nuestro tema de conferencias de hoy, vamos a hablar un poco de lo que son las urgencias pediátricas en la guardia de enfermería. ¿Qué vamos a Estimada abordar? licenciada, solamente una consulta. ¿Usted ya está viendo la pantalla completa? Porque nosotros estamos viendo el programa de PowerPoint que no está todavía en pantalla completa. Ok, ya, déjame. Ahora, No, de pronto ya lo ve usted, pero no sé si vuelve a compartir ok, pantalla. De ahí selecciona la que está en sí, pantalla completa. Por favor. ahora, Perfecto, estamos listos. Gracias, licenciada Karen. Le ahora sí, escuchamos. ok. No se preocupe, gracias a ustedes más bien. Bueno, como para iniciar nuestras guardias son un poco movidas en el área de urgencias o en el área de emergencias propiamente dichas, ¿verdad? ¿Qué vamos a abordar nosotros durante esta conferencia en una urgencia pediátrica? Vamos a hablar lo que es un triaje pediátrico, unas escalas de valoraciones que se utilizan mayormente para valorar y atender este tipo de pacientes, ¿sí? Y también vamos a hablar de lo que son estas actuaciones iniciales. Como ya me habían presentado, soy licenciada en enfermería, especialista en cuidados intensivos pediátricos y neonatal, y tengo una maestría en lo que es docencia universitaria. Para este ciclo de conferencias en nuestro Congreso de Enfermería, vamos a iniciar a definir qué podemos definir nosotros qué es una urgencia, ¿verdad? En el área de urgencias es importante que el personal sepa clasificar o abordar ese tipo de pacientes que se van a llegar a nuestras áreas, a nuestras salas de urgencias, ¿sí? Debemos clasificarlos a través de una serie de estándares que ya fueron creados y que debemos utilizarlos para poder así sistematizar y fluir mejor lo que es esa atención de los pacientes. Tenemos que, en este tipo de pacientes, vamos a recibir uno de los de ellos va a ser un paciente con gravedad, que él va a tener un factor pronóstico, que va a tener alguna patología, pero que no va a tener en riesgo su vida. Ese pronóstico es por una valoración final que vamos a tener dentro de este abordaje de triaje para luego nuevamente o simplemente abordarlo con tratamiento o simplemente hospitalizarlo en una área de observación o propiamente de hospitalización. Pero, ¿qué pasa con ese tipo de pacientes que nos llega en factor de urgencia, que es determinante el factor tiempo en este tipo de pacientes? Se dice que
Si nosotros no utilizamos esa estandarización o esa clasificación de los pacientes en el área de urgencia, este factor tiempo se extiende y ponemos en peligro la vida o alguna función vital del paciente que espera y que necesita un abordaje integral de una forma inmediata, ¿sí? En la urgencia, como les mencioné, el factor tiempo es indispensable, ¿sí? La situación clínica tiene una capacidad para generar un deterioro de alguna de las funciones vitales del paciente. Esta función se puede deteriorar, transcurrir el tiempo hasta que nosotros podamos abordar el paciente. Por eso es que es indispensable que el abordaje sea en el mayor tiempo posible, dependiendo de la valoración o la clasificación que nosotros vayamos a darle a este tipo de paciente. Esta urgencia se va a dar condicionada por un tiempo hasta la atención definitiva del paciente, ¿sí? El objetivo principal de un triaje es gestionar la urgencia, ¿verdad? Debemos responder esta pregunta muy importante. ¿Cuánto tiempo puede esperar ese niño de forma segura? ¿Cuánto tiempo puede esperar ese niño que está sentado con su madre de forma segura sin poner en juego su vida o alguna de sus funciones vitales? Eso siempre tenemos que hacernos cuando tenemos esa sala de espera en donde nosotros abordamos, escaneamos, por así decirlo, esa sala de espera con ese poco de pacientes y vemos, no, este paciente puede esperar un poco, pero este paciente no puede esperar. Sí, ya vamos a explicar cómo vamos a hacer nosotros para saber y ver, tener ese ojo clínico que nos va a ayudar a definir este paciente sí, este paciente no. No es que no lo vamos a atender, es que ese paciente puede esperar 10 minutos más o este paciente no puede ya esperar. ¿Sí? El triaje no es más que un trámite administrativo, no es un trámite administrativo, es una principal herramienta para gestionar ese riesgo de atención clínica. Como les mencioné, organizar el flujo de este tipo de pacientes nos va a garantizar la atención se rija por la necesidad vital del paciente, no por el orden de llegada, ¿sí? Para mencionar, el triaje se debe tener tres pilares fundamentales. En el triaje de una urgencia pediátrica tenemos tres pilares fundamentales que debemos mencionar. ¿Quiénes, cómo y dónde? ¿Sí? En el primer pilar, ¿quiénes? Debemos tener un personal que esté con una formación específica, un perfil bioético capaz de tomar decisiones rápidas bajo presión. Ya lo vamos a definir cada uno de ellos. En el segundo pilar vamos a tener todas esas herramientas, todas esas escalas, todas esas clasificaciones que las diferentes sociedades, organizaciones de pediatría o los diferentes consensos nos están dando ciertas herramientas para nosotros agilizar ese abordaje del paciente, ¿sí? Esas herramientas son más que sistemas de clasificación ya validados por diferentes países que nos van a ayudar a abordar ese paciente. Una de ellas es la de 5 niveles, ¿verdad? Con una adaptación al área pediátrica. Entonces, más adelante los vamos a mencionar como les comenté. Y la última y la tercera, pero no menos importante, es lo que es el dónde. Debemos tener una infraestructura que es un entorno físico adecuado con una dotación tecnológica, logística integrado en la historia clínica del paciente, ¿sí? En el primer pilar hablamos de lo que es la anatomía del profesional de triaje, ¿sí? El gestor de triaje. ¿Qué podemos decir que es ese gestor de triaje? Ese pediatra o esa enfermera de urgencia que está designado como referente en cada turno. ¿Qué rol va a desempeñar él allá? Va a apoyar esas decisiones críticas que resuelven dudas priorizando y supervisando la gestión de los espacios. ¿Cómo así? Es esa persona que está en primer contacto que puede simplemente ver con las herramientas que vamos a mencionar y tomar la decisión de ese tipo de paciente
y clasificar el área de triaje, clasificar ese tipo de pacientes según las escalas que ya vamos a mencionar, en qué nivel está el paciente y ver si el paciente, como mencionamos, puede esperar unos 5 o 10 minutos o el paciente debe ser atendido de forma inmediata. ¿Sí? ¿Qué perfil o qué cualidades debe tener este profesional de triaje? Debe tener la toma de decisiones que debe ser rápida, debe tener liderazgo, gestión de flujo de pacientes, debe tener una formación técnica, más de un año de experiencia en urgencias pediátricas. ¿Por qué? Porque este tipo de profesional, de acuerdo a toda su experiencia, que por lo mínimo es un año, nos va a ayudar a decir o a tener ese ojo clínico que nos va a saber identificar cuáles son ese tipo de pacientes según los niveles. Porque si no le realiza una clasificación idónea al paciente, podemos poner en riesgo la vida del paciente. ¿Sí? Debe tener ojos y oídos, debe tener una observación excelente, debe tener una observación detallada. Como lo mencionamos ya, él es el que va a ayudar a clasificar este tipo de paciente. Este dominio visual es según el triángulo de evaluación pediátrica, ¿sí? Él va a escuchar activamente ante el llanto, la falta de cooperación, va a haber algún quejido, una respiración anormal, algo inconsolable o algún comportamiento anormal que nos identifique ciertos factores que nos van a ayudar a este tipo de paciente, ¿sí? Además de eso, debe tener una ética, una empatía, un respeto, un apego hacia los principios bioéticos que nos rigen a todos como profesionales del área de la salud y para enfermería. Debe tener una autonomía, deben tener principios como autonomía, justicia y la beneficencia. No porque tú eres mi vecina, el niño tiene solamente fiebre, el otro es un niño que está deshidratado, no, pero va a pasar allá porque tengo. No, hay que tener lo que es justicia, equidad, respeto, empatía y apego hacia los principios, ¿sí? También tenemos lo que es la ejecución. Debemos tener ciertas destrezas y habilidades para actuar en esta área tan importante. Debemos tener la capacidad para ejecutar un triaje avanzado, delegar tareas al equipo, porque como ya lo hablamos en la toma de decisiones, debe tener un rol de liderazgo, él o mi compañero que estén en la capacidad para hacerlo, ¿sí? Ejecutar triaje avanzado es ese tipo de pacientes que van a llegar en condiciones críticas muy inestables, que van a meritar esos cuidados de forma avanzada o especializada para poder garantizar su vida del paciente. Ya entrando como tal, el pilar 2 que nos habla del aspecto clínico, como le mencioné, hay una escala que fue creada por diferentes países en donde me va a hablar de lo que es la clasificación de atención del paciente. ¿Cómo así, verdad? Ella se va a dividir en 5 y cada una va a tener un color específico. ¿Sí? Hablamos de las que no es una urgencia hasta de las que necesita una reanimación o una resucitación porque está en juego su vida. Ajá. En el quinto nivel se habla de un color azul. Hablamos de que esa urgencia es de baja complejidad, tiene problemas clínicos, pero puede esperar. Por ejemplo, este puede esperar aproximadamente un tiempo de 120 a 240 minutos. Sí, las mamás se vayan a molestar porque todos queremos que nos atiendan rápido, todos queremos ser el primero, pero no a veces como pacientes no optamos esa posición de esa empatía. Cuando hablamos de baja complejidad, podemos hablar de ese tipo de paciente que tiene 3 días con fiebre, ¿sí? O tiene 2 días con fiebre y solamente esa sintomatología está bien. No muestra signos de deshidratación, no muestra alteraciones neurológicas, como ya vamos a mencionar un poco más adelante. Entonces, yo puedo ver que este tipo de pacientes puede esperar y no es urgente su atención. Vamos subiendo de nivel. En esta escala, mientras más subimos, es menos el valor, por así decir.
En el cuarto nivel, tenemos lo que es menos urgente. Esta puede tener un tiempo de espera entre 60 a 120 minutos. Va a tener una complejidad significativa que requiere alguna exploración diagnóstica terapeuta. Un niño que presenta alguna tos por episodios, pero episodios distanciados, no cianotizante, no rubicundizante, no desaturado. Ese tipo de paciente puede esperar un poco. No es que no se va a atender, puede esperar en ese es para la escala de clasificación, ¿sí? Seguimos subiendo. El tercer nivel, hablamos de lo que es el color amarillo, ya entramos lo que es una urgencia, ¿sí? Esta va a tener en riesgo vital potencial que requiere múltiples exploraciones y múltiples tratamientos. Este tipo de paciente, hablamos de que no puede esperar más de 60 minutos, debe ser atendido en un periodo de 30 a 60 minutos. ¿Qué hablamos con este tipo de pacientes? Este tipo de pacientes podemos mencionar que es el paciente que tenga una deshidratación leve o a moderada, según la escalada de la OMS. Podemos hablar que tiene signos de deshidratación, son leves o moderados, pero puede esperar a que atendamos esa emergencia o esa resucitación o de primer nivel que está, ¿sí? Una vez salimos de ello, ya lleva su tiempo, lo pasamos porque también tiene que ser atendido. Seguimos subiendo y el segundo nivel hablamos ya propiamente de lo que es la emergencia. Hablamos ya que el riesgo es alto riesgo vital para el paciente. Va a depender del tiempo, va a haber una inestabilidad, va a haber un dolor intenso. Puede ser un dolor intenso o puede haber unos signos de deshidratación ya de moderada a grave, ¿sí? Entonces es importante que el tiempo de atención de este paciente no dure entre 10 a 15 minutos en el área de triaje o en la área de sala de espera, ¿sí? Ya hablando del primer nivel, o el nivel 1 de resucitación, hablamos que este es inminente, o sea, es de forma inmediata la atención de este paciente. Este paciente llega y debe ser abordado de forma inmediata, ¿sí? Va a tener un riesgo inmediato su vida. Va a tener intervenciones agresivas. Es este paciente que te va a entrar en un aura de trauma shock, de atención inmediata. Puede llegar a ese tipo de pacientes que te llegó con una deshidratación grave en shock y de una vez debe ser abordado, ¿sí? Puede llegarte con signos o puede llegarte sin signos, puede llegar que en el momento de la atención este paciente haga una parada cardiorrespiratoria y esta paciente debe ser atendido de forma inmediata, ¿sí? ¿Cómo vamos a hablar esta dinámica operativa? Hay una fase de visita que el objetivo es responder cómo está el niño y qué tiene el niño, ¿sí? Vamos a hacer esta dinámica la vamos a dividir en tres fases. Primero que es la acogida, que son preguntas abiertas. ¿Qué le pasa? ¿Verdad? Vamos. Y en ese momento de qué le pasa, estamos hablando con la mano, vamos observando la conducta del paciente y realizando nuestro triángulo de evaluación pediátrica, que ya lo vamos a mencionar. Eh, en ese momento de qué te pasa con esa pregunta abierta o qué le pasa al niño, mamá, vamos a ir inspeccionando, ella va a seguir, ella te va a explicar por qué lo está trayendo, qué fue lo que pasó, qué es lo que ha hecho en los últimos minutos, indistintamente la conducta que vaya a realizar la madre, ¿sí? Pero la observación inicial va a ser de nosotros. En ese momento de qué te pasa a nosotros, nuestro enfoque, nuestros oídos y nuestros ojos están enfocados en el paciente para hacer el triángulo de valoración pediátrica. La valoración clínica propiamente, ¿en qué acción vamos a hacer? Vamos a hablar la anamnesis dirigida con preguntas cerradas a la madre. Toma de constantes selectivas, no solo es que alteran el nivel donde esté, sino una valoración del dolor o alguna afectación que tenga el paciente. Y la tercera fase ya es la despedida y la clasificación. Vamos a tener un registro de las acciones en los sistemas y una asignación de nivel y la ubicación a donde debe ir el paciente, ¿sí? Debemos ver
la atendemos, mamá, ¿qué le pasa? ¿Desde cuándo está así? Y vamos observando nuestro triángulo de valoración pediátrica. Ah, ok, este paciente está en un nivel 3. La clasificamos, lo registramos dependiendo de los sistemas que estén utilizando en sus países, lo asignamos a un cubículo o lo asignamos a un área específica para ese nivel de atención que está el paciente, ¿sí? Entonces, informamos a la familia cuáles son los tiempos, cuáles son las pautas y cuáles son los signos de alarma que el día debe ver mientras se hace la atención, ¿sí? Y en dónde empieza el triaje avanzado. Eh, el algoritmo de flujo, ajá, creo que se me movieron un poco la presentación, disculpa. En el primer filtro, como ya hemos mencionado, todos dirán el triángulo de valoración pediátrica, no sé si ya lo han escuchado, es una herramienta de valoración que fue creada hace muchos años por la Academia Americana de Pediatría para hacer un abordaje idóneo enfocado en el paciente. Este triángulo de valoración pediátrica va a tener tres factores, ¿sí? Se dice que en nuestro triángulo de valoración pediátrica la valoración no debe durar de 30 a 60 segundos. ¿Cuáles son nuestros sentidos a utilizar durante esos 30 y 60 segundos de nuestro triángulo de valoración pediátrica? Usted dirá, ay, licenciada, ¿en 30 segundos yo debo ver eso? Sí, en 30 segundos tú puedes ver muchos aspectos que estén alterados del paciente y en 60 segundos pues algo mucho más detallado. Eso todo te lo va a ir dando la experiencia en las salas de urgencias pediátricas. Por eso es que es ideal que la persona que tenga más experiencia esté en el área de abordaje, en el área del primer contacto, para que ella sepa identificar, ¿verdad? Ese factor del triángulo que está alterado y que me vaya a dar idóneamente lo que es la atención o clasificarme el paciente de una forma tan bien que va a ayudar a lo que es la afluencia del paciente en el área de triaje, ¿sí? Volviendo al triángulo, es una herramienta de valoración fisiopatológica rápida antes de tocar al paciente. Por eso es que el paciente en este triángulo de valoración pediátrica no se toca al paciente, simplemente observamos y escuchamos, ¿sí? Entonces, nuestros tres aspectos que debemos evaluar en este triángulo de valoración pediátrica, uno es lo que es la apariencia. Dentro de la apariencia vamos a observar lo que es el tono, la interactividad con su entorno del paciente, que si hay si hay consuelo con la madre cuando hay un llanto, la forma de la mirada del paciente, si ella sostiene la mirada, recordemos que en pediatría nuestras valoraciones van a depender de los grupos etarios. Cada grupo etario va a tener unas características definitorias para su neurodesarrollo o para su edad. Entonces, tenemos que ver qué grupo etario estamos viendo. Por ejemplo, un lactante mayor donde ella busca objetos, ya fija la mirada, la voz de su madre la sigue, entonces él sabe reconocer ciertas personas familiares. Entonces, esa mirada, ¿cómo tiene esa mirada? Es una mirada fija, es una mirada que busca cuando le hablas y lo mencionas, es una mirada perdida o simplemente no tiene apertura ocular. El llanto. ¿Cómo está ese llanto? ¿Es un llanto inconsolable? ¿Es un llanto consolable? ¿Es un llanto de irritabilidad? ¿Es un llanto de dolor? Sabemos que los pacientes, más que todos los lactantes, ellos tienen un llanto específico para algo. Pero cuando es ese llanto anormal de sus conductas, por alguna fisiología que ellos tengan, ahí es donde entra que nosotros debemos tener y reconocer qué tipo de llanto es y ese llanto escucharlo y ver si es amerita
una atención. Ese paciente que llora y de una forma suave, sutil, sin fuerza, ese paciente debe ser atendido de forma inmediata, porque ese paciente no tiene, está decaído, no tiene, por decirlo así, no tiene la fuerza para realizar ese llanto vigoroso y decirnos que estoy bien, ¿sí? El lenguaje, dependiendo del grupo etario, como mencionaje, si tiene un lenguaje acorde a edad, si balbucea, simplemente la mamá le hable y él busca balbucear, es importante ver ese tipo de características porque nos van a hablar de esas condiciones, ¿sí? Eh, Cuando es ese tipo de paciente que tú le hablas, por ejemplo, Karen, ¿te sientes bien? Es un paciente escolar que te puede responder, ¿sí? Si no tiene ningún déficit neurológico, él te va a responder, sí, me siento bien, sí tengo dolor, no, no quiero hablar, pero ya tú estás viendo que él está consciente, que él está orientado, pero simplemente se siente mal, ¿sí? Cuando hay alguna alteración o alguna disfunción del sistema nervioso central, ese paciente debe ser atendido. Ese paciente tiene el área de apariencia alterada. Tú dirás apariencia, pero la apariencia me habla de todo lo que es el funcionalismo neurológico, porque esa me menciona si hay una mala oxigenación, porque el lado de la parte, el triángulo de su parte respiratoria también está afectado, no hay buena oxigenación, no va a haber un flujo sanguíneo idóneo y va a estar alterado lo que son los niveles de conciencia, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas van a estar alteradas. El segundo factor que vamos a ver en este triángulo de valoración pediátrica es el trabajo respiratorio. Aquí vamos a poner más lo que son nuestros oídos y nuestra mirada. Bueno, en realidad es en todo, pero en cada uno de ellos tenemos que agudizar nuestra observación y nuestra escucha, ¿sí? En el trabajo respiratorio vamos a hablar de que hay algún ruido patológico no por auscultación, por estetoscopio, se va a auscultar algún ruido respiratorio sin necesidad de algún instrumento para hacerlo. Se habla que el triángulo de valoración pediátrica no necesitamos algún instrumento técnico para hacer esta valoración. Simplemente necesitamos observar y escuchar para esos 30 y 60 segundos. ¿Sí? Entonces, los ruidos patológicos, vamos a hablar de que son ese tipo de pacientes que me está haciendo un tiraje, de ese paciente que tiene un quejido, que está, respira y se le escucha cansado, se le escucha, y a pesar de que se le escucha, se le suena un pito, y ese tipo de paciente hay que prestarle atención, porque ese paciente está cansado. El tiraje, simplemente vamos a decirle, mamá, levántale la camisita a ver cómo está respirando. Mamá levanta y se va a ver un marcaje entre sus costillitas, ¿sí? Muy marcado. Al ritmo de la respiración va a haber discordancia entre el abdomen y el tórax, va a haber hundimiento de lo que es la zona del esternón, ¿sí? Y va a haber un aleteo nasal que sus alas nasales van a moverse al momento de la respiración, va a buscar posiciones anormales. Por ejemplo, el paciente asmático cuando tiene sus crisis, él busca hacer su posición en trípode, que es algo característico de ellos, se ponen inclinados hacia adelante para buscar una oxigenación mayor. Este tipo de paciente que lo estamos observando, que está inquieto, que se está colocando en esa posición de trípode, que suena respiraciones, que se le escucha el respirar desde lejos o cuando me le acerco, tengo que prestar atención al paciente. Además de eso, es de suma importancia porque al escucharlo sin algún instrumento es de suma importancia porque el paciente debe ser valorado de forma inmediata, ¿sí? Hablando de lo que es el tercer factor, pero no menos importante, nosotros podemos hacer el orden de esta evaluación puede darse de diferentes formas. Puedo hablar yo, la parte respiratoria la estoy viendo con el ruido normal, veo la apariencia, pero me tiene cianosis peribucal,
está intranquilo o no tiene un llanto débil, ya, o sea, indistintamente el orden de los factores no va a alterar el producto que vamos a tener, que es nuestra evaluación idónea del paciente. Tú vas viendo según lo que te va dando el paciente la característica, voy abordándolo, voy viendo. Mira, tiene dificultad, está respirando muy rápido, se está escuchando mucho la respiración, tiene la cianosis peribucal, tiene un llanto débil, ¿verdad? Y entonces entramos en lo que es la parte de la circulación cutánea o de la circulación. En este tiempo hablamos de lo que hay una palidez, pulsos están débiles, obviamente, si los pulsos están débiles va a tener un llenado capilar lento y ese llenado capilar lento va a tener una palidez, va a haber una piel en malla, y se quiere decir de que no hay una buena perfusión, ¿sí? Puede haber una cianosis, y hay una piel moteada o piel en malla, como les estaba mencionando, eso me habla de lo que es la afectación. Ojo con este punto. Porque todo paciente pediátrico, ¿sí? Que presenta hipertermia o fiebre, por así decirlo, me va a presentar palidez cutánea y moteado. Este paciente hay que tener precaución al observarlo, porque si yo estoy viendo esto, yo puedo decir, no, este paciente tiene alterada la circulación, ciertamente sí, pero es un factor que va a ser predisponente por la fiebre. Una vez que superemos o controlemos ese periodo de hipertermia, el paciente vuelve a su estado normal, ¿sí? Entonces, teniendo uno de estos factores, ¿cómo vamos a clasificar el paciente según tengo un factor, un lado alterado, dos lados alterados, o los tres lados están alterados, ¿verdad? Según mi triángulo de valoración pediátrica, se habla de que el triángulo de valoración pediátrica anormal, bifurcado, inmediatamente bifurca el algoritmo de los niveles de prioridad del paciente. ¿Cómo así? Aquí lo mencionamos. Hablamos de lo que es la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación. ¿Sí? ¿Cómo voy a yo clasificar este paciente? Yo voy a clasificarlo según este cuadro. Si no tiene ninguno de los tres lados alterados, el paciente se dice que está estable. Si el paciente tiene la apariencia alterada, pero lo que es la respiración y la circulación no están alterados, hay cierta disfunción del sistema nervioso, ¿sí? Cuando la apariencia no está alterada y la circulación no está alterada, pero la respiración sí lo está, va a haber una dificultad respiratoria, ¿sí? En un diagnóstico fisiopatológico, pero luego ya va a haber un diagnóstico médico para una atención idónea para la patología. Nosotros atendemos los signos y síntomas que nos está presentando el paciente para luego redirigir lo que es el diagnóstico de de lo fisiopatológico a lo que es el diagnóstico médico propiamente. Cuando tenemos lo que es una apariencia alterada, con una respiración alterada, hablamos de que hay un fallo respiratorio, ¿sí? Cuando tenemos lo que es la apariencia normal, una respiración normal, pero la circulación está alterada, podemos mencionar que el paciente está en un shock compensado. Cuando hay una apariencia anormal, una respiración está normal y la circulación está alterada, hablamos de que este shock está descompensado. Apariencia alterada, circulación alterada, pero la respiración está normal, ¿sí? Cuando los tres lados de la pirámide están alteradas, estamos hablando que hay un fallo cardiopulmonar. Este paciente debe ser atendido, perdón, de forma inmediata. Esto nos va a ayudar un poco a hacer nuestra clasificación de los niveles para la atención, ¿sí? Por eso es que era importante saber los niveles, saber cuánto me puede esperar el paciente, qué nivel de gravedad es, si el paciente está estable, si está atención inminente, inminente pero puede esperar. Entonces, todo eso nos va a ayudar a que nosotros este triángulo nos va a ayudar a clasificar. Eh, Cuando nuestro algoritmo del flujo del triángulo de valoración pediátrica o nuestro algoritmo del triaje va a estar alterado, vamos a hablar de que cuando el triángulo de valoración pediátrica está normal, el primer paso es la impresión general, que ya lo estamos haciendo. Nuestro triángulo está normal,
Seguimos con el paso de atención, la anamnesis, motivo de consulta, porque viene, este es el paciente que va desde un nivel 3, 4 y 5 o un nivel 4 y 5 dependiendo de qué, cuál es la parte del triángulo que no esté normal. Modificadores del nivel, ahí es donde vamos a ver constantes, dolor, mecanismo de riesgo, glicemias, dependiendo de lo que está llegando el paciente. Y clasificamos a los niveles, ¿sí? Y luego lo clasificamos a un triage avanzado, que es en donde es la atención inmediata. En caso de que, ya un momento, que aquí se me deja, si este algoritmo de atención de la vía del triaje por primera impresión, que es el primer paso, nuestro triángulo de valoración pediátrica está normal, tenemos dos opciones, que es el fallo cardiorrespiratorio, el shock compensado o la insuficiencia respiratoria, y tenemos el shock compensado, dificultad respiratoria y la disfunción. Nos va a hablar de un paciente crítico que debe estar en una atención de nivel 1 o 2, ¿sí? Luego que clasifiquemos a ese paciente en ese mismo abordaje, nosotros evaluamos nuestro paciente, está en sala de espera, el paciente está así, está así, está así, este es un paciente que me puede estar siendo un shock compensado, es un paciente crítico, entra a un nivel 1. Empezamos las maniobras iniciales de soporte. Aviso al personal en el área de estabilización mientras yo voy abordando canalización vascular, la canalización de los accesos vasculares y demás cosas, ¿sí? Y el traslado inmediato al áreas o las salas de estabilización. Por eso es que es importante conocer si el triángulo está estable, es un triángulo que está normal o anormal, para yo saber el algoritmo de flujo de lo que es el triaje. La valoración clínica dirigida, ya mencionamos lo que es la anamnesis focalizada, ¿sí? Identificando los síntomas guías, recabar antecedentes críticos, alergias, medicación, vacunas, y la regla es rápida y sin prejuicio. Simplemente escuchar esto, esto, esto. Mamá, ¿qué antecedentes tiene el niño? Él alguna vez sufrió estuvo hospitalizado o fue un niño sano, si nunca ha estado hospitalizado, sufre de alguna alergia alimenticia o alguna alergia a medicamentos, ha recibido todas sus vacunas, sus constantes, todo eso. Las constantes vitales seleccionadas, solo vamos a medir aquellas en condición de nivel de urgencia, ¿sí? Eso va a variar, depende del grupo etario y de la ansiedad del paciente también, porque a veces ellos no nos permiten a tomar todos los constantes vitales, porque a veces lo que es el mango de la presión arterial no insufla, o a veces presenta fallas, presenta alteraciones en ellos, porque el niño está muy ansioso, mueve mucho la mano, llora inconsolablemente, y eso me va a dar por lo menos lo que es el patrón de las cifras tensionales me va a dar un poco alterado, pero depende de la ansiedad del paciente. La toma sistemática de las constantes no es un objetivo, pero sí se deben valorar estas constantes vitales, pero las principales dependiendo de la ansiedad que tenga el paciente y la estabilidad del mismo. Gestión del dolor en el paciente pediátrico es sumamente importante. A veces debe valorarse, hay que saber valorarlas, depende de las escalas, ¿sí? Para adaptarse al grupo de edad. Porque hay veces pacientes, ¿cómo te dice un paciente lactante que tiene dolor? Dependiendo del llanto, pero ¿cómo es el llanto? Porque esos tipos de llantos nos va a hablar de características de dolor. Un dolor intenso puede elevar automáticamente el nivel de urgencia de un paciente. Un paciente que tenga un dolor puede llegar a un shock, ¿sí? Independientemente de la gravedad pronóstica, se debe manejar el dolor en el paciente pediátrico. En el triaje avanzado, como ya mencionamos que nuestro algoritmo tiene una serie de pasos, el primer paso es la atención, el abordaje, el triángulo. En el triángulo yo veo si está normal o anormal. Dependiendo de eso, voy a clasificarlo y de la clasificación me voy a un triaje avanzado. ¿Qué hablamos de los triángulos avanzados? No es más que las maniobras protocolizadas iniciales del personal del área para agilizar el diagnóstico y aumentar el confort del paciente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Analgesias y antitérmicos, las prescripciones de paracetamol y ibuprofeno de la sala de espera, pruebas complementarias, alguna solicitud sobre protocolos
por ejemplo, el paciente viene con un dolor abdominal, existen protocolos que se utilizan para este tipo de pacientes. ¿Qué debemos hacer? Radiografías, eco, exámenes complementarios de laboratorio, como de sangre o uroanálisis, ese dependiendo de las características con las que el paciente esté llegando por traumatología, por alguna herida, inmovilizarlo con félulas, cabestrillo, aplicación de anestésicos tópicos, como ya mencionamos, la analgesia es importante en el paciente pediátrico y cuando es un paciente quemado, los primeros auxilios de las quemaduras es importante. Las primeras horas de abordaje en el paciente quemado juegan un papel importante en la recuperación del paciente. Y la rehidratación en caso de que el paciente esté llegando por alguna intolerancia oral o simplemente con un cuadro diarreico, inicio de suero oral en caso de que sea necesario o si el paciente tolera lo que es la vía oral, si no, colocarlo de forma endovenosa. El último pilar que hablamos de lo que es la infraestructura, hablamos que debe tener unos espacios idóneos para lo que es la atención de nuestro paciente pediátrico y nuestro abordaje, ¿sí? Tenemos que tener un espacio mínimo mayor de 9,3 metros cuadrados con una capacidad para camillas, silla de ruedas, el paciente, la enfermera y un familiar. Recuerden que la mayoría del tiempo el paciente pediátrico siempre debe estar acompañado por un familiar. Debe tener una capacidad donde yo pueda mover una camilla, donde yo pueda mover una silla de ruedas, porque no sabemos las condiciones en las que yo voy a entrar a ese espacio. La seguridad, dos salidas independientes, no solamente una salida, siempre tenemos que tener las salidas de seguridad. La visibilidad, un control visual directo sobre la sala de espera y el acceso rápido de la estabilización. Indistintamente por alguna de las dos salidas que tengamos independientes, el paciente se complicó, pues el abordaje no fue efectivo o el abordaje no fue, sí, no fue efectivo, digámoslo así, que se está atendiendo su abordaje, pero sin embargo no está mejorando, debe pasar a una reclasificación, que es una sala de estabilización, debemos sacar el paciente por alguna de las dos salidas tenidas. ¿Qué material debemos contratar en nuestro espacio físico de nuestra infraestructura? Debemos contar con, para las constantes vitales, monitores multiparámetros, termómetros, glucómetros y básculas, porque en el grupo de pacientes es de suma importancia regirnos por lo que es el peso del paciente, ¿sí? Para saber calcular lo que son dosis y diferentes procedimientos que vayamos a hacer. Tenemos también lo que es el soporte vital, que en este soporte vital, ¿cuáles son el material que debemos tener? Tomas de oxígeno, de vacío, bolsas de resucitación, diferentes equipos para la oxigenoterapia y brindar ese soporte vital del paciente. Tenemos que tener un estar o donde tengamos los fármacos de primer nivel, como paracetamol, ibuprofeno, suero oral, pero también tenemos que tener los fármacos de lo que es la resucitación, ¿sí? Es de suma importancia también. Hablar de una síntesis operativa, tenemos tres reglas de oro en el triaje pediátrico. Tenemos que la enfermedad es dinámica, el triaje también. La reevaluación periódica de la sala de espera es un mandato clínico innegociable. O sea, esa persona que yo tengo ahí que me va a evaluar constantemente es la que me va a clasificar esos pacientes, me va a dar el nivel de los pacientes y me va a ver el paciente que necesita la atención inmediata. Y esa persona entra, deja en el triaje avanzado al paciente o en la sala de estabilización al paciente y nuevamente ella retorna a observar, a ver qué modificaciones tiene y reevaluar lo que es esa sala de espera para ver la clasificación. Nuevamente, si ese paciente que estaba en escala 4 se complicó porque siguió vomitando, vomitando, vomitando y pasó a un nivel 2 o a un nivel 3, entonces ella debe observar eso, ¿sí? O el personal que está ahí en primera instancia. 2, mide la urgencia, asume la gravedad. El 3 busca responder ¿cuánto puede esperar un niño? Es una de las primeras preguntas que realizamos al inicio. ¿Cuánto puede esperar este paciente? ¿Sí? No permitas un diagnóstico definitivo, porque a veces por lo que nosotros lo atendemos de primera instancia, por nuestro triángulo de valoración pediátrica, simplemente son consecuencias de lo que está pasando, pero no es un diagnóstico definitivo de lo que está pasando en el niño, ¿sí? Un diagnóstico médico propiamente.
Y por último, los ojos antes que las manos. Siempre debemos observar y escuchar antes de tocar. Por eso es que nuestro triángulo de valoración pediátrica es el primer valoración que tenemos y nuestro primer filtro para evitar el infratriaje. Entonces, tenemos que observar y escuchar antes de tocar. Recuerden que ese triángulo de valoración pediátrica debe ser entre 30 a 60 segundos. Por último, según la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas, ella menciona ciertos indicadores de calidad que es bueno mencionarlo, porque ella nos habla de que cuando hay una estructura y el sistema está activo, debe ser de 24/7 con un personal formado, que ya lo mencionamos, cuál es el perfil que debe tener el profesional que debe estar en el área de tres. Con más del 80% debe tener una seguridad, que el demora del segundo nivel de atención debe ser menos de los 15 minutos para tener ese 80% de seguridad en la atención del paciente. Más del 90% cuando hay efectividad del tiempo del pretriaje. Ese pretriaje es esa reevaluación que hace el enfermero, esa evaluación que hace el enfermero, y esa valoración inicial debe ser menos de los 15 minutos desde su llegada hasta el registro de la madre. O sea, la mamá llega con su niño, se registra, espera ya. Ese registro debe ser menos de los 15 minutos entre ella entra a la sala de espera y su registro hasta su atención y abordaje. Cuando el paciente está en segundo nivel. El 90% de la accesibilidad, mayormente hablamos de un tratamiento del dolor que es menos de 30 minutos desde su llegada. Como mencionas, el abordaje del dolor en el paciente pediátrico es de suma importancia, ¿sí? Y más del 75% de la efectividad demora en el tercer nivel. ¿Cómo así? La atención médica inicia menor de los 30 minutos. Hablamos que el 90% de la efectividad o de la seguridad de demora en el segundo nivel es menos de 15 minutos, pero en el tercer nivel es menos de los 30 minutos. Entonces, es importante saber cuáles son los indicadores que estamos manejando nosotros en nuestras salas de triaje. Y por último, en el triaje pediátrico, el tiempo no se mide en minutos, sino en la rapidez para transformar la observación clínica en una intervención que salve la vida del paciente. Bueno, espero que haya sido de provecho para ustedes y bueno, alguna duda, estamos abiertos para responderla. Muchas gracias, licenciada, qué gusto, más bien le agradezco un montón por el conocimiento que nos imparte. Vamos a soltar en este momento las preguntas, por favor, para nuestros queridos amigos, quienes están dentro de la plataforma de capacitación. Pues bueno, igual felicitarles a ustedes, amigos, y agradecerles que es un día sábado, de pronto de otras situaciones, labores, trabajo, pero bueno, aquí estamos en conjunto con las personas quienes en este caso, continúan siempre desarrollando la parte profesional y de capacitación. Vamos a ver si tenemos dudas, inquietudes, por favor. En este momento, amigos, igual en el chat de nuestra plataforma Zoom, pueden dejar cualquier duda que tengan desde la plataforma de Coex y también desde la plataforma de YouTube para nuestra experta. Mientras tanto, pues, el licenciada, qué gusto más bien, nos hacen llegar, a ver, Luis nos dice lo siguiente, dice, en el manejo inicial de una urgencia pediátrica, ¿cuáles son los dolores más frecuentes que comete el personal de enfermería durante el triaje y cómo evitarlos? Licenciada Karen. Ok, los errores más frecuentes en el área de triaje, primero es la sobreconfianza, esa confianza de que me dice, no, este paciente puede esperar. Y resulta ser que cuando tú llegas, vas a llevar al triaje avanzado al paciente que estabas atendiendo y regresas, ese paciente te subió de un nivel 4, te subió a un nivel 2 simplemente porque no tuvimos ese ojo clínico, como quien dice, ¿sí? Ese criterio para evaluar este paciente próximamente, si yo no lo atiendo rápido, si yo duro mucho tiempo, si no tomo las medidas, puede pasar porque nuestras salas de urgencias son algo impredecible, ¿sí? Ahora puede ser que tengamos solamente el triaje que puede esperar, como de repente nos pueden llegar una o dos urgencias que son de forma inmediata y el personal se
se ocupa, entonces no nos, cuando estamos en esa urgencia, no nos damos cuenta del tiempo que pasa, y hasta podemos durar hasta una hora ahí. Y dependiendo de la cantidad de personal que tenemos ahí, eso también es importante, porque si no tenemos la capacidad de enfermeros o la cantidad del personal para el área, tenemos déficit de personal, también nos va a ayudar a que nosotros podamos cometer estos tipos de errores, pero no es de forma consciente, es algo que el mismo sistema a veces no nos hace llevar a eso. Entonces es importante la reevaluación constante, valga la redundancia, de esa sala de espera para ver si ese tipo de pacientes no nos está aumentando de lo que son los niveles de atención, no nos está pasando de un nivel 4 a un nivel 2 de forma inmediata, porque ellos son muy impredecibles. Si el paciente te está llegando con unos signos de deshidratación leves, pero en ese momento de esa sala de espera, el paciente te evacuó 3 veces abundante, que desbordaba el pañal, te va a decir unos signos de deshidratación grave en unos momentos, ¿sí? En menos de media hora. Entonces, es importante la reevaluación constante de nuestras salas de espera para evitar minimizar todos esos errores que podamos hacer. Además, también que uno de los factores también muy importantes es lo que es el personal capacitado. Todos entramos de una forma que vamos agarrando experiencia, pero esa persona que tenga más experiencia, más ojo clínico, debe estar en lo que es la primera atención del paciente. Gracias, licenciada, muy amable. Vamos a chequear de igual manera en nuestra plataforma. Bueno, a ver, Jairo nos dice, en tema de seguridad clínica, ¿cuáles son los mayores riesgos clínicos para el paciente y cómo prevenirlo en este campo de atención sanitaria? El mayor riesgo de atención primero es la inexperiencia. Considero que la inexperiencia es uno de los factores que es importante en la atención del paciente pediátrico. La inexperiencia porque nos puede ayudar y que si no se hace un abordaje oportuno del acceso vascular, el paciente se pierde tiempo valioso. Sabemos que ese tipo de accesos vasculares en el paciente de triaje cuando llega en una reanimación es indispensable y si no tenemos ese personal capacitado en el área, podemos aumentar todos esos factores de riesgo en el paciente. Además, las que son las dosificaciones en los pacientes pediátricos es sumamente importante porque sabemos que son dosis mínimas según el peso, saber calcularlo, saberlos identificar, las reglas para el momento de la urgencia cumplir la dosis exacta. Entonces, esos tipos de riesgo, personal capacitado, me entra lo que es la administración segura de medicamentos, la atención oportuna, entonces son factores que deben ser importantes y que el personal deba capacitarse y formarse constantemente para obtener esa certificación y todo lo que es esa experiencia. No nada más en el rol de desempeño, sino también en la parte de conocimiento, el saber. Perfecto, licenciada. Tenemos también otra pregunta que nos hacen llegar acá desde la plataforma de COEX. Nos dice lo siguiente para usted, licenciada. Dice, en pacientes pediátricos con TEP alterado, ¿qué intervenciones de enfermería considera prioritarias durante los primeros minutos de atención para mejorar el pronóstico del paciente? Ok. Cuando tenemos el triángulo alterado, indistintamente cuál sean los lados que estén alterados, el primero es el acceso vascular, es de forma importante porque si necesitamos reanimación de líquidos, lo que es la oxigenoterapia en caso de que el patrón respiratorio es el que esté alterado, y lo que es el nivel de conciencia, o sea, la parte de oxigenación me va a ayudar un poco al nivel de conciencia si está alterado por el patrón respiratorio. Entonces, lo que es el acceso vascular y lo que es la oxigenoterapia son los primeros abordajes que debemos tener en ese tipo de pacientes. Perfecto, máster Karen, muy amable. Bueno, no tenemos más inquietudes, no sé si pronto tienen otra inquietud mis amigos. Caso contrario, pues, máster Karen, un mensaje de parte de usted hacia todos nuestros amigos. Le cuento que en nuestra plataforma igual están estudiantes, profesionales dentro de la rama y pues personas que quieren día a día mejorar sus conocimientos. Un mensaje, por favor, para cada uno de ellos.
Bueno, que nuestra experiencia nos las va a dar el desempeño profesional y nuestras capacidades de nosotros de formarnos constantemente y actualizarnos. Eso nos va a ayudar a brindar esa atención oportuna, ideal al paciente para minimizar todo ese tipo de errores que podemos hacer. Gracias, Master Karen, le agradecemos un montón. Que será hasta una próxima y en nombre del Instituto Azteca de México, de COEX Internacional.